¿Qué secretos esconde la selva que aún no hemos descubierto? Desde especies desconocidas hasta antiguos vestigios. En este video te mostraremos algunos de los hallazgos más sorprendentes y misteriosos encontrados en las profundidades de la jungla. Nuevas especies de loris perezosos. En 2012, investigadores de Borneo descubrieron una nueva especie de loris perezoso. Aunque rara vez se ve, el loris perezoso se encuentra entre los primates más raros del planeta Tierra. Estos animales tienen cierta reputación, además de moverse muy lentamente, claro. También tienen una picadura increíblemente venenosa. La picadura de un loris es muy mortal, y en realidad no se conoce ningún antídoto. Esta es una característica inusual para un primate, y los científicos todavía están tratando de descubrir exactamente por qué el loris tiene una picadura venenosa. Es raro. Ahora son muy lindos, y si te gustan las características humanas de estos animales, tienen manos que parecen realmente humanas. ¿No es un poco espeluznante al mismo tiempo? Agregue a eso el hecho de que la palabra loris proviene del holandés y significa payaso, y que estos animales tienen vértebras adicionales por lo que se mueven más como una serpiente que como un primate. Si el loris te parece lindo a pesar de ser una criatura reptante de serpiente con dedos humanos y cara de payaso, entonces ten cuidado, por el amor de Dios. Y recuerde que también tienen una picadura de veneno mortal e incurable que gotea. El señor de Mirma. En el sotobosque húmedo y poco iluminado de las selvas bajas de Borneo, un pequeño y laborioso ejército trabaja arduamente. Las hormigas Lorda Mirma, que miden apenas unos milímetros de largo, se encuentran entre los insectos más pequeños y menos llamativos de los numerosos habitantes de la isla. Pero lo que les falta en tamaño y carisma lo compensan con creces en importancia ecológica e intriga evolutiva. Descubiertos por primera vez a principios del año 2000 por un equipo de investigadores de Japón y Malasia, estos diminutos insectos se han convertido desde entonces en objeto de un intenso escrutinio científico, y con razón. Verá, las hormigas Lorda Mirima no son colonizadoras típicas. A diferencia de muchas de sus primas más conocidas, que viven en vastas y complejas redes subterráneas, estas hormigas construyen sus hogares en la hojarasca y la madera podrida que tapiza el suelo del bosque. Aquí, en el microcosmos fresco y húmedo del sotobosque, las hormigas Lorda Mirma desempeñan un papel vital en la descomposición de la materia vegetal muerta y el reciclaje de nutrientes en el suelo. Y con su diminuto tamaño y su coloración críptica, un marrón rojizo opaco que se mezcla a la perfección con los detritos circundantes, pueden navegar por este mundo en miniatura con facilidad, buscando comida y cuidando a sus crías, sin atraer la atención de depredadores o competidores. Lo desconocido. Aquí está la cuestión. Todo lo que he mencionado en este video son cosas que se sabe con certeza que existen en el mundo. Sin embargo, si te preguntaras si eso es todo lo que hay por conocer de estas áreas, probablemente estarías equivocado. La vastedad de ciertas selvas, especialmente como la del Amazonas, es tan inmensa que solo hemos arañado la superficie en cuanto a nuestro conocimiento de lo que realmente existe allí y las criaturas que las habitan. Ahora bien, parte del misterio y la fascinación que rodea a la selva radica precisamente en que hay un sinfín de cosas por descubrir. No podemos predecir con exactitud cuándo, o incluso si alguna vez, lograremos desvelar todos sus secretos. Esta incertidumbre es lo que impulsa a científicos, exploradores y aventureros a seguir organizando expediciones a selvas de todos los tamaños y formas alrededor del mundo. Imagina por un momento la cantidad de especies de plantas, animales e incluso microorganismos que aún no hemos catalogado. Podrían existir remedios medicinales revolucionarios escondidos en la corteza de un árbol desconocido, o quizás una especie animal con características únicas que podrían cambiar nuestra comprensión de la evolución. Cada expedición a la selva es como abrir una caja de sorpresas. Nunca se sabe qué maravillas o descubrimientos inesperados pueden surgir. Es esta búsqueda incesante del conocimiento, este deseo de transformar lo desconocido en conocido, lo que continúa atrayendo a la humanidad hacia estas regiones inexploradas. Nueva población de gato bayo. En 2016, los científicos tenían conocimientos bastante limitados sobre el gato bayo. Esta es una de las 5 especies de gatos salvajes nativas de Borneo. Es un fulano de tal secreto,
y esto hizo que fuera un desafío para los investigadores recopilar incluso información básica sobre su biología, comportamiento y distribución. Pero luego se produjo un gran avance cuando investigadores de la Fundación Borneo Nature capturaron algunas imágenes de cámaras trampa del gato bayo en un bosque donde antes se pensaba que no existía. En colaboración con científicos de todo el mundo, la Fundación Borneo Nature realizó algunos estudios de vida silvestre en el paisaje Rungan de Kalimantan Central, y durante estos relevamientos se colocaron estratégicamente 52 cámaras trampa para husmear en la vida de sus habitantes. A pesar de informes anteriores, esas trampas captaron imágenes de vídeo de un Bay Cat macho, y esto logró confirmar la presencia de la especie en el bosque. Este descubrimiento fue particularmente significativo porque ocurrió a casi 80 kilómetros al sureste de su rango de distribución entonces conocido. Simplemente demuestra que siempre estamos aprendiendo y que las cosas cambian constantemente a nuestro alrededor. El lagarto monitor de Earlis. En los densos y sombríos bosques de Borneo, un gran y antiguo depredador acecha entre las hojas y las ramas. Con una armadura escamosa y poderosas mandíbulas, el lagarto monitor de Borneo es un cazador formidable, capaz de derribar presas que lo superan en tamaño. Pero a pesar de su temible reputación, este enigmático reptil sigue siendo uno de los menos comprendidos y más amenazados de Borneo. Muchas especies endémicas. Descrito por primera vez por científicos a principios del siglo XIX, el lagarto monitor de Borneo Ellis es una verdadera rareza entre los lagartos. Como sugiere su nombre, esta especie carece de las aberturas auditivas externas, que son una característica definitoria de la mayoría de los demás lagartos monitores, un rasgo que ha desconcertado durante mucho tiempo a los herpetólogos y biólogos evolutivos por igual. Pero la inusual anatomía del lagarto monitor de Borneo Erlus no termina allí. Con un cuerpo delgado como una serpiente y una cola larga y poderosa, este lagarto está perfectamente adaptado para la vida en los árboles, donde pasa gran parte de su tiempo tomando el sol y cazando presas. Con sus agudos sentidos y reflejos ultrarrápidos, es un formidable depredador capaz de derribar desde pájaros y roedores hasta otros lagartos e incluso pequeños mamíferos. A pesar de su impresionante tamaño, los machos adultos pueden crecer hasta 2 metros de largo y su reputación de temible. Sin embargo, el varano Earlis de Borneo es una criatura misteriosa. Debido a su naturaleza esquiva y su preferencia por hábitats remotos y tranquilos, esta especie ha sido ignorada durante mucho tiempo por científicos y conservacionistas por igual, y como resultado, gran parte de su biología y comportamiento sigue siendo desconocida. El mono misterioso híbrido. Allá por 2017, un llamado mono misterioso fue visto por primera vez cuando era un bebé. Y luego, en 2022, apareció un mono, quizás exactamente el mismo, ahora completamente adulto, y continuó desconcertando a los científicos que sabían todo sobre todos los monos normales. Este mono ha sido llamado mono misterioso híbrido y ha sido visto en los bosques de Borneo. Pero dada la cantidad de especies previamente pasadas por alto que hemos visto hasta ahora, y que se han descubierto recientemente, podría ser que en realidad haya cientos de estos monos por ahí, y es solo que nadie se ha dado cuenta antes. De todos modos, hay algunas imágenes de este extraño mono que los investigadores han estado examinando afanosamente para intentar descubrir qué tipo de criatura híbrida podría ser en realidad. Sus primeras ideas han sido que el mono es un cruce entre un mono narigudo y una langure plateada. Estas dos especies viven en el mismo bosque, pero están relacionadas solo remotamente y tienen características extremadamente diferentes entre sí. Es extraño porque los monos no suelen cruzarse, al menos no con mucho éxito. Cala o rinoceronte. Muy por encima del dosel de las selvas tropicales de Borneo, un pájaro de proporciones míticas surca los cielos. Con una envergadura de hasta 1.80 metros y un enorme casco en forma de barril sobre su pico, el cala o rinoceronte es un espectáculo digno de contemplar. Este gigante aviar es una de las aves más grandes de Asia, y no es difícil entender por qué. Su impresionante tamaño y su apariencia llamativa lo han convertido en un símbolo de poder y majestuosidad en toda su área de distribución, desde los bosques de Borneo hasta las montañas del sudeste asiático continental. Pero el cala o rinoceronte es más que una cara bonita.
Esta ave es una especie clave en los bosques de Borneo y desempeña un papel vital en la dispersión de semillas y el control de plagas. Su enorme pico y sus poderosas mandíbulas le permiten abrir hasta las frutas y nueces más duras, esparciendo las semillas a lo largo y ancho mientras se eleva por las copas de los árboles. Y lo hace. A pesar de su tamaño, el cala o rinoceronte es un ave increíblemente ágil, capaz de navegar por el denso dosel del bosque con facilidad. Sus alas están especialmente adaptadas para maniobrar entre los árboles con una serie de plumas en forma de dedos que le permiten hacer giros cerrados y paradas repentinas en el aire. Pero quizás lo más impresionante del cala o rinoceronte es su importancia cultural. En muchas partes de Borneo, esta ave es venerada como un símbolo de buena suerte, prosperidad y fertilidad. Sus plumas y casco son muy apreciados para la artesanía y los rituales tradicionales, y el ave en sí misma a menudo se representa en el arte y el folclore local. Pirámides del Amazonas. Dado el tamaño de la selva amazónica, no es sorprendente escuchar que la gente vivió en ella durante incontables años. De hecho, todavía hay tribus nativas que luchan por mantener sus tierras nativas alejadas de quienes viven allí hoy. La pregunta siempre ha sido cuán avanzadas eran algunas de las culturas antiguas que vivieron allí. Bueno, cuando los científicos decidieron ir y hacer un mapeo satelital de la zona, se dieron cuenta de que en partes de la selva dentro de Bolivia, las cosas pueden haber sido más poderosas de lo que se había concebido anteriormente. Específicamente, encontraron estructuras que se parecían a pirámides que indican que las civilizaciones que vivieron allí eran tan avanzadas como seres como los mayas y los aztecas, que luego vagarían por las tierras mientras las cosas aún están en el aire. En cuanto a lo que todo esto realmente significa, esto demuestra que esta selva aún tiene muchos secretos por descubrir. Monitores sin oídos de Borneo. Los lagartos monitores son reptiles grandes que se pueden encontrar en muchos hábitats diferentes en África, Asia y Oceanía. Y el más famoso de este tipo de lagartos es el dragón de Komodo. También son los más geniales. Los dragones de Komodo son realmente muy grandes. De hecho, pueden pesar más de 130 kilos. Pero si consideramos que comen el 80% de su propio peso en una sola comida, eso explica cómo logran alcanzar un tamaño tan impresionante. Y estos grandes lagartos monitores son psicópatas. En serio, tienen algunas de las habilidades asesinas más despiadadas y francamente aterradoras de todo el reino animal. Pero hay algunas otras especies de lagarto monitor, y aparentemente hay uno en los bosques de Borneo llamado monitor sin orejas de Borneo, y no se parece a ninguna otra criatura en la Tierra. Estos lagartos monitores tienen sus ancestros comunes más recientes con otros reptiles contemporáneos que se remontan al período Cretácico, hace entre 145 y 66 millones de años. Sí, estos son descendientes directos de los dinosaurios, y son asombrosos. Incluso parecen dinosaurios, ¿no? No tienen aberturas para los oídos, pero realmente pueden oír. Son largos, y tienen piel acorazada marrón y ojos azules locos. Estos monitores son semiacuáticos, y les encanta vivir cerca del agua como arroyos y marismas. Y como otros monitores, son carnívoros y siempre tienen hambre. Comerán una amplia variedad de presas y tienden a ser bastante oportunistas. La lista roja de la UICN ha otorgado al monitor sin orejas de Borneo el preocupante estatus de en peligro de extinción, y gran parte de su disminución en número es el resultado de un comportamiento humano tonto y antiguo que ha destruido su hábitat. El insecto palo gigante. En lo profundo del corazón de las selvas tropicales de Borneo, una criatura que parece sacada de una película de ciencia ficción se esconde entre las hojas y las ramas. Con un cuerpo que puede estirarse hasta la asombrosa longitud de 30 centímetros, el megapalo de Chan es uno de los insectos más largos del mundo y uno de los más extraños. Descubierto en 2008 por un equipo de científicos que exploraban los bosques de Sabah, Malasia, el megastic de Chan es un verdadero gigante entre los insectos. Su cuerpo largo y delgado está cubierto de pelos diminutos que lo ayudan a camuflarse con el follaje circundante, haciéndolo casi invisible para el ojo inexperto. Pero lo que realmente distingue al megastic de Chan es su increíble tamaño. Las hembras de la especie pueden alcanzar longitudes de hasta 12,6 pulgadas, con patas que miden unos impresionantes 20 y 1 pulgadas de punta a punta. Eso es más largo que una regla escolar típica
y más que suficiente para darle escalofríos incluso al más valiente de los entomólogos. Sin embargo, a pesar de su impresionante estatura, el megastick de Chan es una criatura relativamente pacífica. Al igual que otros insectos palo, pasa la mayor parte del tiempo masticando hojas y tratando de evitar ser comido por los depredadores. Pero incluso con su impresionante camuflaje, este insecto gigante no es invencible. La antigua ciudad de Caracol. Probablemente ya haya dejado en claro mi punto sobre cómo hay todo tipo de ciudades antiguas perdidas en todas las selvas del mundo. Pero esta vez estamos en Belice porque es aquí donde encontrarás Caracol, que fue otra ciudad famosa que los mayas tuvieron durante su reinado. Fue una ciudad clave durante su reinado por razones políticas. Y cuando miras la ciudad, verás que es más grande que cualquier otra en Belice hoy. Así es, los mayas no hicieron cosas pequeñas. Sin embargo, cuando desaparecieron, la ciudad se perdió hasta que fue redescubierta accidentalmente una vez más en 1937. Desde entonces, se ha convertido en un refugio para científicos y turistas por igual. Ciudad del Dios Mono. Puede que no me hayas creído cuando dije que se han encontrado numerosas ciudades perdidas en selvas de todo el mundo. Pero aquí están los resultados de una búsqueda de la ciudad perdida del Dios Mono en Honduras. También conocida como la Ciudad Blanca debido a cómo fue construida. Esta era una que la gente había estado buscando literalmente durante más de un siglo. Quiero decir, solo piénsalo. Toda esa gente tratando de unirse para encontrar este lugar y finalmente consiguiéndolo. A principios de la década de 2000, los científicos identificaron por primera vez un área de lo que podría ser la ciudad perdida en 2015, unos 75 años después de que el explorador estadounidense Theodore Morday desenterrara miles de artefactos durante su expedición a la Mosquita. Finalmente, se encontraría la ciudad. Y fue una ocasión tan trascendental que se publicó un documental sobre la búsqueda de la ciudad del Dios Mono, nuevas especies de gambas de agua dulce. Aquí hay otro descubrimiento que ocurrió a finales del 2000 de un langostino de agua dulce. El hallazgo se sumó a la biodiversidad de un río que está situado dentro de las selvas tropicales de Kalimantan Oriental en Borneo. Este río desemboca en otro río muy largo que es conocido por su rica biodiversidad. En estas aguas hay casi 150 especies endémicas de peces, 300 especies de aves y el delfín irrawaddy, en peligro crítico de extinción. En medio de tanta actividad, el nuevo langostino es en realidad una de las 2 especies de langostino recientemente identificadas. Este se puede reconocer por su diminuto tamaño, que mide apenas más de 1 centímetro de largo. Se puede entender por qué permaneció sin ser descubierto durante tanto tiempo. Otro hecho extraño acerca de esta gamba en particular es que tiene una cantidad sorprendentemente grande de dientes en comparación con especies similares. Aunque, para serte sincera, nunca imaginé que las gambas tuvieran dientes. Eso fue una sorpresa para mí en primer lugar. ¿Y tú? ¿Cómo te va con toda esta revelación de los dientes de gamba? Junto a esta emocionante y apetitosa nueva especie de langostino descubierta, varias otras especies no identificadas de langostinos de agua dulce esperan una descripción científica oficial porque no existían hasta entonces, ¿verdad? A medida que los ríos de Borneo enfrentan amenazas cada vez mayores por la destrucción de su hábitat, la contaminación y las prácticas de pesca insostenibles, la conservación de estas vías fluviales vitales se vuelve mucho más urgente. La exploración científica en el corazón de Borneo fue una parte importante para llamar la atención sobre este ecosistema importante y único. No solo descubrieron todas las especies previamente desconocidas que estábamos observando, sino que también crearon revuelo en torno a esta isla y la increíble diversidad que vive allí. Kopsteins bronzeback. La serpiente Kopsteins bronzeback puede ser una recién llegada a la escena científica, pero ya se está haciendo un nombre. Descubierta en 2007, este enérgico reptil es un espectáculo para la vista con sus escamas iridiscentes que brillan en tonos de azul, verde y bronce. Pero no es solo una cara bonita. La espalda de bronce de Kopstein tiene una actitud que combina con su apariencia llamativa. Cuando se siente amenazada, se sabe que esta serpiente ensancha su cuello, revelando una llamativa coloración naranja brillante que grita «No te metas conmigo». Y si eso no funciona, no tiene miedo de dar un doloroso mordisco. Con un impresionante tamaño de hasta 1,50 metros, la serpiente Kopsteins bronzeback
Es un depredador formidable. En los bosques de Borneo, pasa gran parte de su tiempo en los árboles cazando pequeños mamíferos, pájaros y lagartijas. Pero cuando no tiene ganas de comer algo en lo alto de un árbol, no duda en perseguir a su presa en el suelo del bosque. Una de las cosas más fascinantes del dorso bronceado de Kopstein es su capacidad de cambiar de color según su estado de ánimo y el entorno. Cuando se siente tranquilo y relajado, sus escamas adquieren un tono más apagado, como el bronce. Pero cuando está agitado o listo para atacar, esas mismas escamas explotan en un deslumbrante despliegue de azul y verde brillantes. A pesar de su apariencia llamativa y su comportamiento agresivo, el dorso bronceado de Kopstein sigue siendo una especie relativamente misteriosa. Los científicos apenas están empezando a desentrañar los secretos de su comportamiento y ecología, y todavía hay mucho que aprender sobre este colorido personaje, el río hirviente, específicamente a la parte peruana de la selva y la selva amazónica, y al río Amazonas. Sí, me estoy centrando en una rama clave del río Amazonas para esta entrada, ya que le da un significado completamente nuevo a la frase agua caliente. Verá, los lugareños conocen el llamado río hirviente desde hace décadas y lo han estado usando para hacer todo tipo de cosas, como lavar su ropa, cocinar su comida e incluso más. Sin embargo, no fue hasta que un geólogo fue a buscar el río que realmente descubrió que no solo era real, sino que era realmente caliente. ¿Qué tan caliente? Dirías, bueno, ¿qué tal 93 grados Celsius, que es súper caliente? No querrías tocar eso con tu piel. Y eso plantea la pregunta de cómo se formó el río. Bueno, nadie lo sabe realmente. Ahora bien, este es un verdadero misterio del Amazonas. No se está calentando por algo como un volcán, ya que el más cercano está a cientos de kilómetros de distancia. Y además, no hay ningún respiradero geotérmico evidente que esté calentando el agua hasta esas temperaturas, además de que solo está calentando una cierta sección del río. Y algunos creen que puede haber algo en las profundidades del suelo que lo esté causando, pero eso es solo una especulación. En el mejor de los casos, el río está realmente demasiado caliente para soportarlo. Y sin embargo, a los lugareños les parece bien usarlo porque, bueno, es práctico. Hay que usar lo que se tiene, ¿no? La casa de la bruja. Cuando escuchas el término casa de la bruja, puedes pensar que una bruja vivió en ella de alguna manera alguna vez, pero ese no es el caso aquí. El terreno fue comprado, y la casa fue construida por un hombre común en 1656. La familia continuó viviendo en el terreno hasta que Peter Madsen Petersen construyó la casa que luego se conocería como Flintholm. La construyó en la década de 1930 y todavía sigue en pie hoy en día. Entonces, ¿por qué se llama Casa de la Bruja? Bueno, eso es porque la gente dice que se parece a una y solo querían convertirla en una atracción turística. Rana de cabeza plana de Borneo. En 2008, un grupo de científicos hizo un descubrimiento sobre la rana de cabeza plana de Borneo. Es cierto que no es una especie nueva, pero lo que descubrieron fue que esta rana de 7 centímetros de largo se destaca como la primera rana sin pulmones conocida en el mundo. En lugar de pulmones, depende completamente de respirar a través de la piel. Esta es una adaptación única que aparentemente es lo que le da a la rana una apariencia más plana, y parece tener un montón de otros órganos que ocupan el espacio donde normalmente se encontrarían los pulmones en otras ranas con pulmones más aburridos. La forma de rana de cabeza plana también tiene un propósito práctico dentro de su hábitat en la selva tropical del corazón de Borneo. Le permite a la rana navegar mucho más eficientemente en los rápidos arroyos en los que vive. El cuerpo más plano genera una mayor superficie para la absorción de oxígeno. Todo es muy eficiente y emocionante, estoy seguro. Fue descubierta por primera vez en 1978, pero actualmente la especie está clasificada como en peligro de extinción y en la lista roja de especies amenazadas de la UICN. Solo se encuentra en 2 lugares en medio de la cuenca de un río. Corren un gran riesgo de contaminación creada por la actividad minera y representa importantes amenazas para su supervivencia en estas áreas. El pájaro carpintero de anteojos. Muy por encima del suelo del bosque, en las ramas ondulantes de los árboles más altos de Borneo, un pequeño pájaro con un gran secreto ha estado escondido a plena vista. Con sus distintivos anteojos blancos y su suave plumaje gris, el pájaro carpintero de anteojos, cuyo nombre es muy apropiado,
es un maestro del camuflaje y un misterio tentador tanto para los científicos como para los observadores de aves. Descubierto por primera vez en 2010 por un equipo de investigadores que exploraban el área de conservación del Valle de Danum en Sabah, Malasia, el pájaro carpintero de anteojos es un verdadero enigma a pesar de su diminuto tamaño. Con tan solo 10 centímetros desde el pico hasta la cola, este escurridizo pájaro ha logrado evadir la detección durante siglos, ocultándose en el denso follaje del dosel de la selva tropical. Pero, ¿qué hace especial al pájaro carpintero de anteojos? Para empezar, este pequeño pájaro es un verdadero acróbata, capaz de navegar por la compleja red de ramas y enredaderas con facilidad. Su pico largo y delgado está perfectamente adaptado para explorar los rincones más profundos de las flores y los frutos, lo que le permite darse un festín de néctar, polen e insectos. Pero quizás lo más notable del pájaro carpintero de anteojos es su asombrosa capacidad para mimetizarse con su entorno. Resulta que esos distintivos anillos oculares blancos no son solo para aparentar. En realidad, ayudan al pájaro a desaparecer entre la luz del sol moteada que se filtra a través del dosel, lo que lo hace prácticamente invisible tanto para los depredadores como para los competidores. Y luego están las vocalizaciones únicas del pájaro. A diferencia de muchos de sus primos más bulliciosos, el pájaro carpintero de anteojos se comunica con una serie de chirridos y trinos suaves, casi inaudibles, como si susurrara secretos a los árboles mismos. Nuevas especies de orquídeas. Es simplemente emocionante un minuto aquí hoy en el elegante plátano, ¿no es así? Quiero decir, hemos tenido árboles e insectos palo, y ahora, para su disfrute, tenemos una nueva especie de orquídea. Se parece mucho a todas las demás orquídeas, pero es diferente, y por lo tanto, completamente emocionante. Resulta que Borneo es en realidad el hogar de una gran variedad de especies de orquídeas, y con alrededor de 3.000 variedades encontradas allí, es mucho más que en cualquier otro lugar del mundo. En los últimos años, los esfuerzos de conservación en Borneo han llevado al descubrimiento de 37 nuevas especies solo en el corazón de la región de Borneo. Esto representa la mayoría de las 51 nuevas orquídeas que se encuentran en toda la isla desde 2007. Este corazón del área de Borneo es un paraíso verdaderamente denso para todo lo que antes era desconocido en la naturaleza. Una de estas orquídeas recién descubiertas es la PL, bla, bla, que realmente sale de la lengua. La orquídea proviene de un lugar igualmente impronunciable, el segundo pico más alto de Malasia. Con una altura de 2.642 metros, es conocido por su diversa gama de vida vegetal y animal, lo que tiene sentido que albergue más especies de las que aún pueden descubrirse. Proteger las orquídeas de Borneo es importante para preservar la biodiversidad de la isla. Las selvas tropicales de la isla brindan condiciones ideales para que crezcan las orquídeas, y los esfuerzos para conservar estos hábitats son esenciales para garantizar la existencia continua de las orquídeas de Borneo para el futuro. Orangután. Cuando se trata de la fauna emblemática de Borneo, el orangután es difícil de superar. Estos primates peludos y de color marrón rojizo son los mamíferos arbóreos más grandes del mundo, y no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Pero lo triste es que los orangutanes están en peligro crítico de extinción, con solo alrededor de 100 individuos en estado salvaje. Hay 3 subespecies reconocidas de orangután, todas las cuales tienen su hogar en Borneo. El orangután del noroeste de Borneo es el más raro, con solo unos 1.500 individuos restantes. El orangután de Borneo Central cuenta con la población más grande, con alrededor de 35 individuos. Y no olvidemos al orangután de Borneo del noreste, que también se enfrenta a un futuro precario. Los orangutanes son verdaderos maestros de las copas de los árboles y pasan casi todo el tiempo por encima del suelo del bosque. Sus brazos largos y poderosos y sus manos prensiles los hacen perfectamente adaptados para la vida en el dosel. Y cuando descienden al suelo, caminan a 4 patas, utilizando sus nudillos para soportar su peso, un rasgo que es único entre los primates. Pero los orangutanes son mucho más que su destreza para trepar. Estos inteligentes simios tienen una rica estructura social y se comunican a través de una variedad de vocalizaciones, gestos y expresiones faciales. También son conocidos por su habilidad para usar herramientas, empleando palos para extraer miel de las colmenas
y hojas para recoger agua para beber. Esferas de piedra de Costa Rica. Ahora mira, sé que suena básico, pero las rocas son una parte clave del mundo y han sido los bloques de construcción literales para todo tipo de cosas maravillosas que están por todas partes. Te acabo de mostrar una fortaleza de roca épica por el amor de Dios. Sin embargo, si vas a Costa Rica, encontrarás algo en el extremo opuesto del espectro de rocas. Específicamente, encontrarás un conjunto de 300 esferas de roca de forma perfecta que están esparcidas por todo el lugar. Y nadie está exactamente seguro de la razón de eso. Para los lugareños, se conocen como bolas de piedra, y se dice que se atribuyen a la cultura ahora extinta que alguna vez estuvo allí en la cultura indígena precolombina de Costa Rica, que floreció desde el año 700 después de Cristo hasta el 1530. Independientemente de quién los haya hecho o cuándo se hayan hecho exactamente, el enfoque clave en ellos es por qué tallar rocas es una antigua costumbre en prácticamente todas las culturas civilizadas e incluso en las de origen neolítico. Pero hacer 300 esferas de formas perfectas, de diferentes tamaños y que se colocan en varios lugares de Costa Rica. Bueno, sí, eso le parece extraño a la gente. Y me refiero literalmente a diferentes tamaños, ya que algunas de ellas tienen solo unos pocos centímetros de diámetro, mientras que otras miden unos 2 metros. No solo se le da forma a rocas de ese tamaño hasta que se sabe que hay un propósito para ello, ¿sabe? Además, no todas están hechas de los mismos materiales. Algunas están hechas de piedra caliza, mientras que otras están hechas de piedra arenisca. Dadas las curiosidades que las rodean, es justo entender por qué algunas personas las ven como parte de un panorama más amplio, mientras que otras las ven simplemente como rocas de formas agradables. Supongo que ambas cosas pueden ser ciertas en este caso. La ciudad perdida de los gigantes. Ahora nos dirigimos a Ecuador, donde se ha encontrado otra ciudad perdida, y se cree que esta fue creada por gigantes. ¿Por qué algunos de los lugareños lo creían? Bueno, hay 2 razones. En primer lugar, se encontraron herramientas cerca de algunas de las estructuras gigantes que se encontraban allí. Y esas herramientas eran de un tamaño enorme. Eso ayudó a difundir la leyenda de una raza gigante de personas que hicieron estas construcciones masivas y luego desaparecieron de la tierra. Ahora, antes de reírse, recuerde que muchas culturas tienen cuentos sobre gigantes. Había estructuras increíblemente altas allí, incluida una empinada pirámide de 80 metros de altura, y cuando las miras desde el nivel del suelo, es posible que te vengan a la mente gigantes. Espalda de bronce de Kopsteins. Allá por 2007, la serpiente de espalda marrón de Kopsteins fue descubierta en Borneo. Esta especie única tiene una apariencia distintiva. Generalmente se observa que crecen hasta aproximadamente 1-5 metros de largo. Y a diferencia de otras serpientes de este sabor particular, presenta una coloración de cuello específica que pasa del naranja brillante a una mezcla iridiscente de azul, verde y marrón. Esto es visible en toda su longitud y es un reptil tan elegante. Luego agrega un poco más de estilo al atuendo de esta serpiente. La parte superior de su cabeza luce un tono bronce intenso. En realidad, es una característica de todas las serpientes de espalda bronceada, de ahí el nombre, ya sabes, con una franja oscura que se extiende desde el hocico hasta el cuello. Es muy atractivo. Estas serpientes son fácilmente reconocibles si las molestas cuando las amenazas. El lomo de bronce puede ensanchar su nuca y hace un trabajo fabuloso al mostrar el vibrante color naranja de su color. Pero si sabes lo que es bueno para ti, no andarás pinchando a estas criaturas. Su naturaleza agresiva y su dolorosa mordedura hacen que sea mejor observarlo desde una distancia muy segura en su hábitat natural, desde las tierras bajas hasta las tierras altas del bosque lluvioso. A estas serpientes a menudo les gusta relajarse en los árboles porque es el mejor lugar para cazar ranas y lagartos. Puede que sean bonitos, pero son malos. Así que evita cualquier encuentro cercano con estas criaturas en particular. Usted ha sido advertido. La rana voladora. En las densas selvas tropicales de Borneo, un pequeño anfibio con un talento extraordinario ha estado escondido a plena vista. La rana voladora de Borneo, descubierta a principios del año 2000, es una maestra de las artes aéreas, capaz de planear por las copas de los árboles con la mayor facilidad. A primera vista, esta diminuta rana, que mide tan solo 3 pulgadas de largo, puede no parecer gran cosa, pero no dejes que su tamaño te engañe.
La rana voladora de Borneo es una auténtica maravilla de la evolución. ¿Su arma secreta? Un par de patas palmeadas de gran tamaño y colgajos de piel adicionales a lo largo de sus extremidades que le permiten volar de árbol en árbol. Pero los talentos de la rana voladora de Borneo no terminan ahí. Esta pequeña artista también es una maestra del disfraz, con la capacidad de cambiar de color como un camaleón. De día, luce un tono marrón opaco que la ayuda a camuflarse con la corteza del árbol. Pero cuando cae la noche, la rana se transforma en un vibrante tono verde, perfectamente camuflado contra las hojas. Bigfoot. Si pensabas que iba a hablar de cosas extrañas que se encuentran en áreas boscosas y no de las diversas leyendas sobre Bigfoot, bueno, vamos, ya deberías saberlo. Este canal nunca pierde la oportunidad de volverse extraño cuando el tema lo permite. Sí, es cierto que la mayoría de las personas afirman haber visto a Bigfoot y sus primos en bosques y selvas, en lugar de en la jungla, pero ha habido casos de personas que afirman haberlos visto en áreas selváticas en el pasado. En verdad, siempre que sea un lugar gigante con un montón de árboles y esté en el hemisferio occidental, hay una buena posibilidad de que alguien haya afirmado haber visto a Bigfoot. En general, no hay evidencia verdadera de que Bigfoot o incluso sus primos existan, pero ¿eso impide que la gente intente demostrar que es real? No, en lo más mínimo. Y si ves ciertos canales que se centran en los críptidos, sabes que intentan hacer un gran esfuerzo para atraer a esa base de fans. Cadenas como Animal Planet y Discovery Channel tienen programas como Finding Bigfoot, y sin embargo nunca lo encuentran. Es casi como si estuvieran haciendo un programa solo para darle esperanzas a la gente, y luego destrozar sus sueños sin piedad. O tal vez, solo están tratando de atraer a la gente para obtener grandes índices de audiencia. Quiero decir, es televisión después de todo. De todos modos, la gente seguirá creyendo en Bigfoot, y ese es su derecho a hacerlo. Pero tienes que recordar, hasta que alguien demuestre definitivamente que Bigfoot existe, todo ese llamado metraje encontrado y evidencia de su existencia debe verse con una buena dosis de escepticismo. La rana voladora Mulu. Descubierto a una altura de más de 1000 metros sobre el nivel del mar dentro del Parque Nacional Sarawak-Gunung Mulu, en el corazón de Borneo. Esta es la rana voladora Mulu. Esta especie de rana bastante distinta es algo inusual. No solo hace todas las cosas normales que cabría esperar de una rana, sino que también puede volar. Su hábitat se limita al valle de Tapan, donde se encuentra cerca de pequeños arroyos de la zona. Estas ranas se conocen comúnmente como ranas voladoras. Son un poco pequeños, y el macho solo mide unos diminutos 35 centímetros de largo. Lo que distingue a este diminuto anfibio es su notable capacidad para cambiar de color. Durante el día viste un viejo y aburrido traje marrón, pero por la noche su piel se transforma en un tono verde vibrante, por lo que luce genial en la discoteca local. Este cambio de color no solo afecta a la piel de la criatura, también se extiende a sus globos oculares, lo cual creo que es bastante bueno. La rana voladora Mooloo pertenece a un grupo de anfibios que son extraños y maravillosos debido a sus capacidades de planeo bastante efectivas. Este rasgo es posible gracias a sus pies grandes y completamente palmeados, y a los colgajos de piel aerodinámicos de sus extremidades. Borneo alberga al menos otras 3 especies de ranas voladoras, así que imagina a todas estas criaturas volando por el aire hacia tu cara. La tribu sentinelesa. Pasemos ahora de los dioses a los hombres, y específicamente a un grupo de hombres y mujeres que existen en exactamente una isla en el mundo. ¿Por qué estoy hablando de este grupo de personas? Bueno, eso es fácil. Porque quieren que los dejen en paz y no tienen miedo de volverse violentos. Para asegurarme de que eso suceda, estoy hablando de la tribu sentinelesa que existe en la isla Sentaneles del Norte, en el Océano Índico, una isla que técnicamente pertenece a la India. El problema es que no se recomienda ni siquiera es legal poder interactuar con la gente sentinelesa, ya que es probable que eso resulte en tu muerte. Y no estoy bromeando exactamente. Decir que el contacto con esta gente ha sido un poco irregular, bueno, sería quedarse corto. Por ejemplo, una vez un británico llegó a la isla y logró secuestrar a 6 de sus habitantes antes de zarpar de nuevo. Y uno se pregunta por qué a mucha gente de esa zona no le gustan. Pero esa es solo una de las muchas historias variadas sobre los sentineleses. Por ejemplo, poco más de una década antes de ese incidente de secuestro, un barco mercante indio se estrelló accidentalmente en la isla.
Algunos de los tripulantes sobrevivieron y llegaron a la orilla. Sin embargo, después de unos días de estar varados, fueron atacados por la tribu y la gente los mantuvo a raya hasta que pudieron ser rescatados. Ahora, ¿recuerdan a ese británico que secuestró a algunos de los miembros de la tribu para mostrárselos a sus superiores? La mayoría de ellos murieron en realidad, y los 2 que sobrevivieron fueron devueltos a la isla con regalos. Eso es según el relato de ese hombre. Y si todavía no estás seguro, bueno, más tarde hubo un convicto fugitivo que huyó a la isla y los centineleses lo mataron. En 2006, algunos pescadores se acercaron demasiado a esa isla y fueron asesinados, y así sucesivamente. Y te haces una idea de que ahora hay un acto ilegal porque estas personas claramente quieren que el mundo exterior las deje en paz y no tienen miedo de volverse violentos para asegurarse de que eso suceda. Pez rayado cebra. Este es el pez rayado cebra. Es una de las 17 especies de peces diferentes que se han encontrado en el corazón de Borneo en los últimos tiempos. Y estos peces pequeños y bastante aburridos miden alrededor de 36 centímetros. Aunque no habían sido descubiertos hasta tiempos más recientes, se entiende que la especie de pez se encuentra a menudo en arroyos poco profundos y de movimiento lento junto con pantanos dentro de las áreas sombreadas de la selva tropical. Aparte de eso, en realidad no hacen mucho. Bueno, es un pez. Quiero decir que es un poco aburrido. El árbol tropical más alto del mundo. En 2016, surgió una noticia emocionante sobre un descubrimiento en Sabah, Malasia, en la isla de Borneo. Ahora, sinceramente, si te gustan los árboles y realmente a quién no, entonces esto es lo más emocionante que habrías escuchado durante unos 10 segundos ese año. Habían encontrado un árbol merante amarillo de aproximadamente 90 metros de altura que reclamaba el título del árbol tropical más alto del mundo. Verás, es una emoción de 1 minuto. Sin embargo, este récord no duró mucho. Gregory Asner, que es un tipo del Instituto Carnegie para la Ciencia de la Universidad de Stanford, ya sabes, un nerd, hizo un anuncio en el centro de la conferencia de Borneo de que había tropezado con un hallazgo aún mayor, y no solo uno, sino 50 árboles tropicales más altos. Parece que alguien no miró bien la primera vez, o tal vez tenían una cinta métrica defectuosa. ¿Quién podría decir que la revelación más alta de Asner tenía una asombrosa altura de 94 metros? Y las grandes alturas conllevan una gran cobertura. Y este árbol tenía una copa que se extendía a lo largo de 40 metros de diámetro. El imponente gigante fue descubierto en el valle de Nuem de Sabah, y Asner, que aparentemente había presenciado personalmente el árbol durante una expedición aérea, describe la experiencia como profundamente impactante. Bueno, ahora es muy grande, ¿no? Los osos malayos. Cuando piensas en osos, ¿qué te viene a la mente? Los osos pardos pescando salmón en Alaska. Los osos negros atacando campamentos en Yosemite. ¿Qué tal un oso lo suficientemente pequeño como para caber en tu mochila? Conoce al oso malayo, la especie de oso más pequeña del mundo y una de las criaturas más fascinantes de los bosques de Borneo. No dejes que su tamaño te engañe. Los osos malayos son feroces depredadores con un formidable conjunto de garras y dientes. Estos acróbatas arbóreos pasan gran parte de su tiempo en las copas de los árboles, usando sus garras largas y curvas para abrir nidos de termitas y extraer los jugosos insectos de su interior. También tienen un impresionante par de mandíbulas que pueden abrir las nueces y frutas más duras. Pero los osos malayos no solo son hábiles cazadores, también son maestros de la recolección de alimentos, con una dieta variada que incluye de todo, desde miel y bayas hasta pequeños mamíferos y reptiles. De hecho, su nombre científico, Alarctos malayanus, significa oso malayo de miel, un guiño a su amor por el néctar dulce y pegajoso. Una de las características más distintivas del oso malayo es la mancha de pelo dorada o blanca en su pecho, que le da una apariencia casi de babero. Algunas personas incluso dicen que parece un sol naciente, de ahí el nombre de oso malayo. Pero esta llamativa declaración de moda no es solo para lucirse. Se cree que desempeña un papel en la comunicación y el reconocimiento entre los osos malayos en estado salvaje. Las huellas gigantes de Lord Hanuman. Ahora pasamos de una historia inquietante a una divina. En la India, el panteón hindú está lleno de seres increíbles que se dice que forjaron el mundo en un momento u otro. Y entre los grandes está Lord Hanuman, que era el gran devoto del único e inigualable Lord Rama.
La razón por la que muchas personas conocen a este dios mono es por las huellas gigantes de Lord Hanuman. Verás, en algunas partes de la India hay hendiduras en el suelo, tanto en roca sólida como en suelo blando, donde se ven claramente huellas gigantes. Ni siquiera se ven en la forma, oh, parece una huella. Parecen exactamente huellas gigantes. Como puedes imaginar, estos lugares son lugares de culto clave entre los fieles hindúes, ya que sienten que es una presencia claramente definida de su dios mono. Igual de importante es que estas huellas no solo tienen sus raíces en la India, sino que se pueden encontrar en varias naciones, por toda Asia. Hay algunas en Tailandia, Sri Lanka y más, y todas tienen el mismo diseño de huella, curiosamente similar. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Realmente existe un dios mono entre nosotros? ¿O al menos uno que existió en el mundo hace mucho tiempo? Honestamente, es un poco difícil de decir. Si fuera solo una huella singular en el barro o la piedra, se podría afirmar que fue tallada allí o implantada para crear una leyenda, como muchas personas han hecho antes. Sin embargo, tener huellas por todo un continente, bueno, eso es otra historia. Además, hay algunas afirmaciones de que estas huellas tienen realmente millones de años, lo que daría un giro bastante radical a las cosas. El Megastick de Chan. El Megastick de Chan es una enorme especie de insecto palo que se puede encontrar principalmente en las selvas tropicales de Borneo. Fue descubierto hace relativamente poco tiempo, en 2008. Naturalmente, debido a que es tan inusualmente grande, la gente ha estado bastante más interesada en este insecto palo en particular que en otros tipos de insectos encontrados recientemente. El Megastick de Chan es uno de los insectos más largos del mundo. Al parecer, las hembras alcanzan una longitud de hasta 30 centímetros, incluyendo las patas extendidas. Los machos, aunque todavía son bastante grandes, suelen ser un poco más cortos que las hembras de la especie. Entonces, al igual que otros insectos palo, el megapalo de Chan básicamente puede parecerse a un palo o una ramita. Esto es lo que le permite camuflarse tan eficazmente entre el follaje de la selva tropical. El camuflaje es eficaz como mecanismo de defensa contra los depredadores, ya que el insecto puede pasar desapercibido mientras se alimenta de hojas y vegetación. Pequeñas criaturas grandes y astutas, diría yo. El gigantesco e imponente gigante de la selva tropical. En lo profundo del corazón del valle Danum de Borneo. En 2016 se descubrió un nuevo récord. El árbol tropical más alto del mundo. Este colosal árbol meranti amarillo, que mide unos asombrosos 93 metros de altura, superó el récord anterior en nada menos que 4,5 metros. Para ponerlo en perspectiva, este árbol es más alto que la Estatua de la Libertad y solo unos pocos metros menos que el Big Ben. Pero no es solo la altura lo que impresiona. El dosel de este árbol se extiende a lo largo de unos increíbles 40 metros de ancho, creando una enorme sombrilla de hojas y ramas. Es como un complejo de apartamentos gigantesco para las innumerables especies que habitan en la selva tropical. El descubrimiento de este gigantesco coloso fue realizado por Gregory Asner, un científico de la Carnegie Institution for Science de la Universidad de Stanford. Asner y su equipo estaban realizando un reconocimiento aéreo de la región cuando se toparon no solo con uno, sino con 50 árboles que superaban el récord de altura anterior. Asner, que tuvo el privilegio de presenciar este coloso en persona, describió la experiencia como profundamente impactante. No es difícil ver por qué estar de pie en la base de un árbol que es casi tan alto como un campo de fútbol seguramente hará que cualquiera se sienta pequeño. Pero, ¿por qué crecen así? ¿Por qué estos árboles crecen tanto? Todo se debe a la competencia por la luz solar. En las densas selvas tropicales de Borneo, los árboles están enzarzados en una batalla constante para superar a sus vecinos y asegurarse un lugar al sol. Cuanto más alto es el árbol, más luz puede captar y más energía tiene para crecer y reproducirse. Anillos del Amazonas. He hablado de esta jungla y bosque tropical en particular en la introducción, pero ahora voy a sumergirme en ello de verdad. El Amazonas es uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo, y eso significa que es un refugio para todo tipo de personas que son lo suficientemente valientes como para ir e intentar encontrar una nueva especie. Sin embargo, a veces reciben más preguntas que respuestas.
como cuando miras la jungla tropical desde arriba en Key Sports y notarás que hay anillos que están tallados en el suelo. Una serie de zanjas cuadradas, rectas y circulares diseminadas por toda la Amazonia boliviana y brasileña o allí antes de que existiera la selva tropical. O al menos eso es lo que creen quienes las han estudiado. Lo que está claro por lo que sabemos ahora es que fueron hechas por manos humanas. No me malinterpreten, si la madre naturaleza hubiera querido, probablemente podría haber construido algunas de ellas. Pero la cantidad y la forma de las mismas resaltan que se trata de humanos que vivieron en la selva tropical y la jungla hace mucho tiempo. La gran pregunta es ¿para qué se usaron? Ahora, honestamente, nadie lo sabe, y plantea todo tipo de preguntas sobre lo que estos grupos desconocidos hicieron en el área antes de que otras culturas los expulsaran o simplemente se extinguieran. Por ejemplo, es fácil mirarlos y pensar que tenían un propósito en la agricultura o se usaban en algún tipo de estructura defensiva, pero es imposible saberlo con certeza. Algunas personas piensan que demuestra cómo los antiguos amazónicos, quienes quiera que fueran, tuvieron una gran participación en la configuración de lo que ahora es la selva y la selva amazónica, y que su impacto es mucho mayor de lo que nadie esperaba. También resulta bastante trágico que estemos más centrados en derribar los árboles de todos los lados del Amazonas en lugar de intentar estudiarlo más. Una nueva especie de babosa. Según los científicos, entre una amplia gama de especies de invertebrados, las babosas son más raras que otras. Es mucho menos común descubrir una nueva especie de babosa de lo que imaginabas anteriormente. Sé que este es un pensamiento que mantiene a muchos de ustedes despiertos por la noche, por lo que sin duda les emocionará saber que en las grandes altitudes de Borneo, particularmente en Sabah, se han identificado varias especies raras y altamente endémicas, incluida la recién descubierta algo que no puedo pronunciar. Viven en unos bosques especialmente coloridos en la cima de una montaña, alcanzando alturas de 1900 metros y con una longitud corporal de 4 centímetros, tiene una cola excepcionalmente larga, que en realidad mide 3 veces el largo de su cabeza y se enrosca alrededor de su cuerpo mientras descansando. Es algo lindo, aunque un poco viscoso. La babosa aparentemente tiene algunos comportamientos de cortejo únicos que implican el uso de dardos de amor que suenan sugestivamente. Estos están compuestos de carbonato de calcio y son una estructura similar a un arpón que se utilizan para inyectar una hormona en parejas potenciales, lo que aumenta potencialmente las posibilidades de una reproducción exitosa. Me suena un poco siniestro, pero no juzgador. Las babosas son babosas, supongo. Los guardianes nómadas de Borneo. En el corazón de las selvas tropicales de Borneo, una tribu única ha vivido en armonía con la naturaleza durante generaciones. El pueblo Penin, una de las últimas comunidades nómadas de cazadores y recolectores del sudeste asiático, encarna un estilo de vida que está profundamente conectado con la tierra y sus recursos. Durante siglos, los Penin han dependido del bosque para todo, desde comida y refugio hasta medicinas y guía espiritual. Se desplazan por el bosque con las estaciones, estableciendo campamentos temporales y cosechando solo lo que necesitan. Es un estilo de vida sostenible que les ha permitido prosperar en una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta. En el centro de la cultura, Penin, está un profundo respeto por el bosque y todos sus habitantes. Creen que cada árbol, río y animal tiene un espíritu y que es su deber proteger y preservar estos espíritus para las generaciones futuras. Esta cosmovisión se refleja en su idioma, que tiene más de 100 palabras para diferentes tipos de árboles y plantas. Uno de los aspectos más emblemáticos de la cultura Penin son sus técnicas tradicionales de caza y recolección. Utilizando cerbatanas y dardos envenenados, cazan con destreza animales pequeños como monos y pájaros. También recolectan una variedad de productos forestales, desde ratán y bambú hasta frutas y verduras silvestres. Naves fantasma de la galaxia. Ahora bien, es posible que no hayas podido adivinar por dónde empezaríamos las cosas, pero una nave en la selva, especialmente una de este tamaño, podría no haber estado en tu lista de las 10 cosas más extrañas. Incluso podrías etiquetar a este como un hombre encuentra una nave en la selva, pero cuando mira dentro. Porque esto, una vez más, no es algo que vayas a esperar de esta primera entrega. Nos encontramos en Tailandia, en una isla donde un explorador escribió sobre su viaje en el Huffington Post con su mejor amigo.
estaban disfrutando de la vida isleña en la que estaban participando. Y si lees el artículo del Huffington Post, escribe algunas cosas bastante sugerentes. Antes de llegar al barco fantasma que aparentemente encontró, él y su mejor amigo estaban haciendo una exploración ligera cuando se aventuraron a subir a un barco. Y aunque eso no sería sorprendente al principio, ya que se encontraban en una isla, dejó en claro que este barco era uno que se había estrellado en las orillas de la isla y parecía dejar cicatrices en la playa en la que descansaba. Lo que inmediatamente sorprendió al hombre no fue el tamaño de la embarcación, sino el hecho de que estaba bastante inmaculada. La razón por la que sería impactante para algunos es que con el tiempo, muchos barcos fantasma han sido anulados por la naturaleza o el hombre. A veces, los grafitis y otras marcas claras de la presencia humana se vuelven evidentes allí, lo que puede hacer que sea peligroso visitarlo. Sin embargo, cuando los dos entraron en la embarcación, todo estaba realmente limpio. No había señales de ningún tipo de destrucción o desgaste. Sin embargo, la embarcación estaba lista para zarpar, pero no había nadie allí para tripularla. Finalmente, los dos abandonaron el barco y comenzaron a preguntar por la isla sobre él. Y ahí es donde las cosas, se volvieron un poco más extrañas. Al principio no pudieron conseguir que nadie hablara sobre el barco, y luego, cuando descubrieron que había muerto gente en ese barco, la única razón por la que estaba limpio es porque la gente ocasionalmente lo abre como hotel, pero solo si no hay otras opciones disponibles para la gente, ya que no quieren que muera más gente. Leopardo nublado de Borneo. Los leopardos nublados se encuentran entre los grandes felinos del planeta más esquivos y menos comprendidos. Habitan los bosques del sudeste asiático y son trepadores extremadamente poderosos. Lo que hace que estos leopardos se destaquen es el conjunto de caninos notablemente largos que poseen. A pesar de la opinión popular en Internet, el leopardo nublado está tan relacionado con el gato con dientes de sable de tiempos prehistóricos como todos los demás gatos. Pero siguen siendo geniales. El leopardo nublado de Borneo fue nombrado como una nueva especie en 2007. Los magníficos grandes felinos son criaturas solitarias que viven en los densos bosques de Borneo y Sumatra. Las pruebas genéticas que se llevaron a cabo confirman que el leopardo nublado de Borneo es distinto de todos los demás leopardos nublados de Asia continental. De hecho, son tan diferentes que están tan relacionados como los leones con las panteras. El leopardo nublado de Borneo caza presas en la isla como monos y ciervos, cerdos salvajes y lagartos, y son una parte importante del equilibrio del ecosistema dentro de la selva tropical de Borneo. El salvador escamoso. El sundapangalín puede no ser un nombre muy conocido, pero este mamífero escamoso que come hormigas es una de las criaturas más fascinantes y en peligro crítico de extinción en Borneo. A menudo descritos como alcachofas andantes o piñas vivas, los pangolines están cubiertos de pies a cabeza por escamas superpuestas y resistentes hechas de queratina, el mismo material que compone nuestras uñas. Pero el pangolín de Sunda es mucho más que su armadura. Este recolector nocturno es un maestro del suelo del bosque y usa su lengua larga y pegajosa para sorber hormigas y termitas de sus nidos. De hecho, su lengua es tan larga que puede extenderse hasta 40 centímetros. Eso es más que todo su cuerpo. Cuando se siente amenazado, el pangolín de Sunda tiene algunos trucos bajo su manga escamosa. Puede enrollarse en una bola apretada, usando sus escamas como escudo protector contra los depredadores. Y si eso no funciona, puede liberar un olor apestoso y nocivo por sus glándulas anales, una forma segura de disuadir incluso al atacante más decidido. Pero a pesar de sus habilidades defensivas, el pangolín de Sunda se enfrenta a una batalla cuesta arriba por la supervivencia. La caza furtiva para obtener sus escamas, muy apreciadas en la medicina tradicional china, ha diezmado las poblaciones salvajes en todo el sudeste asiático. De hecho, los pangolines son los mamíferos más traficados del mundo, con un tráfico estimado de 100 individuos cada año. Los bosques flotantes amazónicos. En un tono más optimista, nos adentramos ahora en el fascinante mundo de los grandes bosques flotantes amazónicos, un fenómeno natural tan asombroso como real. Estos ecosistemas únicos son exactamente lo que su nombre sugiere, auténticos bosques que flotan sobre las aguas, proporcionando un hábitat singular tanto para una diversa fauna como para algunos grupos humanos. Aunque la presencia humana es minoritaria, estos entornos no están exentos de peligros,
albergando una variedad de especies potencialmente letales como serpientes, caimanes y otros depredadores que coexisten en este delicado equilibrio ecológico. La formación de estos bosques flotantes es el resultado de un intrincado ciclo de vida y muerte, íntimamente ligado a las inundaciones periódicas características de la región amazónica. El proceso comienza con la acumulación de materia vegetal muerta en las aguas, creando una base orgánica sobre la cual, con el tiempo, germinan las semillas de árboles adaptados a estas condiciones únicas. A medida que estas plántulas crecen y se desarrollan, sus raíces se entrelazan con la materia en descomposición, formando una estructura sorprendentemente estable y resistente. El resultado final es un verdadero bosque que flota sobre el agua, desafiando nuestra percepción convencional de lo que constituye un ecosistema forestal. Aunque a primera vista pueda parecer un concepto sacado de la ciencia ficción, estos bosques flotantes son una realidad tangible y fascinante de la naturaleza amazónica. Su existencia ha capturado la imaginación y el interés de científicos, ecólogos y aventureros por igual, quienes se sienten atraídos por múltiples aspectos de estos ecosistemas únicos. La tribu Penan. La tribu Penan es un pueblo indígena de las selvas tropicales de Borneo. Esta zona se encuentra principalmente en el estado malasio de Sarawak. La tribu es una de las últimas comunidades nómadas de cazadores, recolectores que quedan en el sudeste asiático, y ha vivido en armonía con su entorno durante siglos. Y eso tiene sentido ya que el pueblo Penan tradicionalmente ha dependido del bosque para su sustento, refugio y espiritualidad. Esta es una relación respetuosa entre las personas y el mundo natural. Y para ser honesto, hoy en día la mayoría de nosotros lo desconocemos. El estilo de vida seminómada de estas personas gira en torno a las estaciones. Siguen los ritmos naturales de la selva tropical y tienen un profundo conocimiento de la tierra, utilizando muchas plantas diferentes como alimento, medicina y herramientas. La caza y la recolección son esencialmente la columna vertebral de su vida de subsistencia y la complementan con algo de agricultura y pesca a pequeña escala. Todo, sin embargo, implica pisar con cuidado la tierra. No toman más de lo que necesitan y honran y respetan el bosque por su capacidad para alimentarlos y protegerlos. Viven en casas tradicionales conocidas como barrios. Se trata de estructuras sencillas que se tejen con hojas de palma y bambú, y estas casas se pueden construir y desmontar fácilmente, lo que encaja bien con su estilo de vida móvil. A pesar de la invasión del mundo exterior, muchos de ellos todavía mantienen su forma de vida tradicional, aunque algunos han sido trasladados gradualmente a aldeas asentadas. Esto es el resultado de diversas presiones externas en las políticas gubernamentales que no han logrado proteger esta antigua forma de vida y al mismo tiempo promover una mayor modernización. Naturalmente, gran parte de esto se debe a la codicia corporativa y la expansión de la industria en sus tierras tradicionales. La tala y las plantaciones de palma aceitera han impactado enormemente el paisaje, al tiempo que amenazan el patrimonio cultural de la gente, además de crear una devastación en todo el medio ambiente. Las joyas en flor. En lo profundo del corazón de las exuberantes selvas tropicales de Borneo, un tesoro botánico espera ser descubierto. Con más de 3.000 especies de orquídeas que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra, esta isla es un verdadero paraíso para los amantes de las plantas y los científicos por igual. Y en los últimos años, el tesoro no ha hecho más que crecer. Desde 2007, se han descubierto 51 nuevas especies de orquídeas en Borneo, y la mayoría de ellas, la friolera de 37 especies, se encuentran en el famoso corazón de la región de Borneo. A pesar de siglos de actividad y explotación humanas, el accidentado interior de la isla sigue siendo uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta, y se descubren nuevas especies con regularidad. Pero, ¿qué hace que las orquídeas de Borneo sean tan especiales? Para empezar, estas delicadas flores son maestras de la adaptación, y muchas especies han evolucionado para prosperar en los microclimas y nichos ecológicos únicos de la isla. Desde el dosel alto hasta el suelo del bosque, se pueden encontrar orquídeas adheridas a árboles, rocas e incluso a la espalda de los insectos, cada una perfectamente adaptada a su hábitat particular. Y luego están las flores en sí mismas. Con sus formas intrincadas, colores vibrantes y aromas a menudo embriagadores, las orquídeas son algunas de las plantas más hermosas y seductoras de la tierra.
Algunas especies, como la famosa orquídea zapatilla de Rothschild, son tan raras y codiciadas que pueden alcanzar precios de hasta $5 por planta en el mercado negro. Ballena jorobada. Admito que encontrar una ballena jorobada muerta es algo extraño de ver cuando estás en una jungla. También es importante recordar que las ballenas jorobadas no son exactamente pequeñas en ninguna medida de la palabra. Incluso las crías de ballena pueden pesar varias toneladas. Y eso es exactamente lo que se encontró en una isla en la base del río Amazonas. Esta isla estaba justo al lado de Brasil. Y la ballena no solo se encontró en la jungla, sino bastante tierra adentro, lo que no debería haber sido posible dado su tamaño. Excepto que hay un giro en la historia. Porque para entender por qué esa ballena terminó en la jungla, no tienes que centrarte en la ballena o incluso en la jungla, sino en el agua. Verás, la isla siempre está lidiando con mareas crecientes. Pero cuando esta ballena en particular llegó a la costa, fue durante un periodo en el que la marea subía hasta 4 metros. Ahora bien, eso es más que suficiente para llevar el agua tierra adentro y luego desaparecer antes de que alguien viniera y el suelo estuviera seco y sólido nuevamente. Y eso es exactamente lo que los expertos dicen que hizo esta agua. Pero, ¿cómo quedó atrapada la ballena en su mezcla? Bueno, es fácil responder parcialmente. Los expertos creen que la ballena había muerto en el mar. Nadie sabe por qué. Y luego la marea lo atrapó y lo arrastró tierra adentro cuando el agua subió. Como todos sabemos, cuando el agua te atrapa, incluso una ballena no puede evitar ser arrastrada a donde sea que la marea la lleve. El pájaro de las flores de anteojos. En 2010, otro descubrimiento absolutamente emocionante ocurrió en la conservación del Valle de Dunum. En una zona de Sabah, en el corazón de Borneo, un grupo de científicos tropezaron con una joya aviar previamente desconocida, el pájaro carpintero de anteojos. Y sin duda el pájaro se sorprendió tanto al verlos como ellos al verlo a él. Mientras cruzaban un sendero cubierto de selva tropical que se extendía a lo largo de 250 metros, los investigadores vieron al pajarito. Tiene un color gris suave con arcos blancos encima y debajo de los ojos, y una amplia franja blanca que se extiende desde la garganta hasta el vientre. También tenía mechones blancos a los lados del pecho, y sus distintivos anillos oculares le daban el apodo ligeramente tonto de pájaro carpintero de anteojos. El descubrimiento dejó un poco desconcertados a todos los científicos, especialmente considerando la presencia científica de larga data en el valle. Las cosas científicas habían estado sucediendo allí desde 1986, y a pesar de décadas de estudio, el pájaro había permanecido oculto hasta ahora. Los expertos, aunque deben ser un poco miopes, creen que el pájaro carpintero de anteojos es un especialista del dosel y creen que prospera específicamente entre las copas altas de los árboles, donde encuentra la mayor cantidad de frutos. Su preferencia por las zonas altas explica cómo había eludido la detección hasta ese mismo momento. Bueno, algo así. Quiero decir, alguien se preguntó si la razón por la que todas estas criaturas y plantas estaban en la densa selva tropical de Borneo era porque habían encontrado un buen lugar para esconderse y estaban realmente interesados en no ser descubiertos. Es solo un pensamiento. Nuevas especies de Lordamirma. Bueno, esto es en realidad una especie de anti. Ahora nuevamente, sé que estás emocionado por esta extraordinaria revelación. Desde el establecimiento del Plan Central de Conservación de Borneo, se ha desenterrado un rebaño completamente nuevo de nuevas especies de invertebrados, y todo esto ha estado contribuyendo activamente a la biodiversidad de la región. Entre estos descubrimientos se encuentran escarabajos de alas de red, un insecto acuático bentónico, una avispa, algunas hormigas y moscas, y aparentemente hay 29 especies recientemente identificadas. Un hallazgo interesante es el reticulado Antilordomirma de color marrón rojizo. Se encontró en la hojarasca de los bosques tropicales de las tierras bajas de Sabah, y su descubrimiento es de gran importancia, ya que amplía el rango conocido de este género para abarcar el sudeste asiático. La expansión de la distribución de géneros en realidad ayuda a unir los puntos de la interconexión de los ecosistemas en toda la región, al tiempo que agrega un montón de información completamente nueva a la forma en que se pueden entender los ecosistemas, y todo de una pequeña hormiga. El majestuoso ciervo sambar. El ciervo sambar, una de las especies de ciervo más grandes del mundo, deambula por las exuberantes selvas tropicales de Borneo.
Estos gigantes nocturnos pueden crecer hasta la medida de 2 metros de largo y pesar unos impresionantes 200 kilos. Eso es más o menos el peso de un piano de cola. De hecho, el ciervo sambar más grande registrado pesaba más de 450 kilos. ¡Qué sueño tan pesado! A pesar de su imponente tamaño, los ciervos sambar son bastante tímidos y prefieren mantener un perfil bajo. Pasan sus días dormitando en la espesura y solo salen por la noche para buscar hojas, brotes y frutas. Pero no dejes que su naturaleza apacible te engañe. Cuando se asustan, estos ciervos pueden emitir un fuerte ladrido de alarma conocido como pucking o belling, que es como la versión natural de una alarma de coche. Si alguna vez te encuentras cara a cara con un ciervo sambar, es mejor que mantengas la distancia cuando te sientas amenazado. Se sabe que patean con fuerza y levantan la melena, lo que genera una exhibición intimidante. ¿Y quién puede culparlos? Con depredadores como tigres y leopardos al acecho, un ciervo sambar debe estar listo para mantenerse firme. Curiosamente, la apariencia del ciervo sambar puede variar bastante en su área de distribución, que se extiende desde la India hasta el sudeste asiático. Esto ha provocado una gran confusión taxonómica, ya que se han utilizado más de 40 nombres científicos diferentes para describir la especie a lo largo de los años. Sigiraya. Hay algunas partes del mundo que no puedes evitar mirar con asombro y maravilla, y yo diría que este lugar en Sri Lanka es un ejemplo de eso. Verás, es un enorme afloramiento de piedra que con el tiempo se convirtió en una fortaleza legendaria que la gente de la nación, y más allá, venera hasta el día de hoy. De hecho, hay quienes se refieren a este lugar como la octava maravilla del mundo. Si observas la historia más legendaria del lugar, descubrirás que está vinculado al rey Kashyapa, quien creó el lugar para esconderse de su hermano, y así se construyó la fortaleza. Sin embargo, con el tiempo esa fortaleza también fue destruida y se construyó un monasterio budista en su lugar. No hay que buscar mucho para ver por qué los monjes encontrarían un lugar así, perfecto para cosas como meditar y disfrutar de la belleza del mundo que los rodea. Avanzamos rápidamente hasta ahora, y es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, lo que significa que está protegido por la ley y no se puede derribar ni alterar. Dicho todo esto, puedes visitar el lugar y ver cómo se manejaba la arquitectura y el diseño antiguos en la antigüedad. Si bien la naturaleza y el hombre no siempre trabajan bien juntos, ocasionalmente pueden crear algo verdaderamente pintoresco y hermoso, y este lugar es un ejemplo de ello. Así que si algún día estás cerca de Sri Lanka, te recomiendo que lo visites. Bosque que respira. Ahora, sé que esto es un bosque y no una selva, pero es un clip bastante genial, así que vamos a seguir adelante. Este hombre estaba en un bosque en Quebec, Canadá, y se encontró con algo bastante impactante. Como pueden ver, el bosque realmente está respirando, y así no es como se supone que funcionan los bosques. Ahora, naturalmente, compartió el clip en línea para tratar de averiguar qué era lo que estaba sucediendo, y finalmente, él y otras personas curiosas obtuvieron su respuesta. Había un fuerte viento en la zona, y los árboles que formaban ese bosque tenían grandes raíces que llegaban a todas partes. Así que, cuando el viento empujaba los árboles, las raíces se levantaban y movía el suelo. Y todo ese balanceo y demás de los árboles hacía que pareciera que el suelo respiraba, lo que es bastante genial si me preguntas. La rana impresionante. En lo profundo del corazón de las selvas tropicales de Borneo, un pequeño anfibio con un secreto extraordinario se ha estado escondiendo en los rápidos arroyos y ríos. Con tan solo 6 centímetros desde el hocico hasta la cloaca, la rana de cabeza plana de Borneo puede no parecer gran cosa a primera vista, pero debajo de ese exterior modesto se esconde una de las adaptaciones más notables del reino animal. Verá, la rana de cabeza plana de Borneo es la primera rana sin pulmones del mundo conocida, una especie que ha eliminado por completo la necesidad de órganos respiratorios convencionales. En cambio, esta increíble criatura depende completamente de su piel delgada y altamente vascularizada para absorber oxígeno directamente del agua, lo que le permite prosperar en los rápidos arroyos y ríos del accidentado interior de Borneo. Descubierta por primera vez en 1978 por un equipo de investigadores que exploraban las tierras altas de Kelibit, en Sarawak, Malasia, la rana de cabeza plana de Borneo permaneció en gran parte sin estudiar durante décadas.
No fue hasta 2008 que un equipo de científicos de la Universidad de Viena y la Universidad de Malasia Sabah finalmente comenzó a desentrañar los secretos de este extraordinario anfibio. Mediante una combinación de secuencias de video de alta velocidad, tomografías computarizadas y otras técnicas de imagen avanzadas, el equipo pudo demostrar cómo la anatomía única de la rana le permite extraer oxígeno del agua con una eficiencia increíble. Especies de palmeras raras. Investigadores del Real Jardín Botánico y un grupo de sus colaboradores encontraron recientemente un miembro único de la familia de las palmeras que en realidad florece y da frutos casi completamente bajo tierra. Esta extraña característica llevó al nombre de la especie Pananga subterránea. La planta es originaria de la isla tropical de Borneo, en el sudeste asiático, y es popular entre los lugareños que disfrutan de su fruto rojo brillante, que es dulce y jugoso, porque a pesar de ser desconocido para los nerds de Londres, mucha gente local conoce y utiliza la planta. Planta durante muchas generaciones, y a pesar de su popularidad entre los habitantes de las islas, había pasado desapercibida para los científicos. Hasta ahora. Actualmente se encuentra entre las más de 2.500 especies de palmeras conocidas, pero desafortunadamente, una gran cantidad de plantas están en peligro de extinción. El equipo de investigación internacional encontró el objeto esparcido por las selvas tropicales primarias del oeste de Borneo, que se extienden desde Sarawak, en Malasia, hasta las montañas de Indonesia. Y antes de su descripción científica, la planta era conocida con varios nombres en al menos 3 lenguas de Borneo. Parece que los científicos y demás realmente aprendieron de los lugareños. En lugar de hacer su propia investigación lenta y a menudo errónea, podrían comprender mucho más sobre la flora y la fauna de cualquier lugar de manera mucho más eficiente si lo hicieran. Solo digo, nuevas especies de plantas carnívoras. Según Darwin, hace millones de años, un grupo de plantas pasaron por una serie de cambios y adaptaciones, lo que significó que desarrollaron la capacidad de comer carne. Suena salvaje, pero eso es lo que hacen las plantas carnívoras. Plantas como las Venus atrapamoscas son famosas por este tipo de comportamiento sanguinario. Estos tipos son especialmente interesantes para comer insectos pequeños, y hay otro tipo de plantas carnívoras con gustos mucho más sorprendentes. Este nuevo descubrimiento es en realidad un tipo de planta carnívora, que parece haberse adaptado para producir trampas subterráneas, además de las habituales en la superficie. Se les conoce como plantas de jarra debido a su forma, que se dice que se asemeja a una especie de cántaro o jarra. Estas plantas a menudo se han encontrado creciendo en suelos deficientes en nutrientes y, por lo tanto, han desarrollado adaptaciones para ayudarlas a sobrevivir en condiciones difíciles. Han desarrollado estos mecanismos que les permiten persuadir, capturar e ingerir insectos y también algunos otros tipos de presas. Y estas dietas inusuales dan a las plantas el fósforo y el nitrógeno que necesitan para crecer y sustentarse. La pintura figurativa más antigua del mundo. Esta cueva en Borneo es la ubicación del arte figurativo más antiguo conocido en todo el mundo. Tiene más de 40.000 años y ha cambiado nuestra comprensión de las representaciones de personas. Antes del descubrimiento de este arte, las figuras humanas más antiguas conocidas procedían de Alemania, donde se habían encontrado algunas figuras talladas en marfil que incluían personas, pájaros y caballos. En ese momento se creía que no tenían más de 40.000 años, pero este nuevo hallazgo ha colocado este arte rupestre como incluso más antiguo que aquellos. Hay imágenes más antiguas. Se han descubierto principalmente líneas entrecruzadas y patrones abstractos que fueron creados por los primeros humanos. Pero la figura de la persona es un descubrimiento bastante especial en la historia del arte. Lo que este descubrimiento ha ayudado a aclarar es que parece como si los humanos en lugares a miles de kilómetros de distancia estuvieran haciendo una transición en su desarrollo creativo en momentos similares, a pesar de no estar cerca unos de otros. Y es realmente sorprendente. Eso es todo desde Borneo. El mirador. Lo único que no se puede negar de las selvas es que, cuando quieren, pueden crecer por todas partes y consumir casi cualquier cosa. Si no me crees, echa un vistazo a El Mirador. Las fotos y los vídeos que estás viendo pueden no hacerle justicia al lugar, pero esta fue una vez la capital del gran imperio maya. Sí, ese imperio maya. Ya sabes, la gente que una vez predijo el fin del mundo. En 2012, en su apogeo, El Mirador tenía alrededor de 200.000 personas,
y era solo una de un sistema más grande de ciudades que la gente había construido para albergar a más de 1 millón de personas. Claramente, sabían cómo crear una civilización y construirla para que durara. Sin embargo, irónicamente, no duró. En realidad, desaparecieron sin dejar rastro, y sin nada que impidiera que las selvas crecieran, consumieron lentamente sus otrora grandes ciudades. Muchos compararon el hallazgo de Elmira con el de Pompeya. Después de todo, estaba justo debajo de nuestras narices, y solo teníamos que descubrir lo que el planeta había ocultado. Y hasta el día de hoy, todavía estamos encontrando ciudades perdidas como el Mirador en selvas y bosques de todo el mundo, el esquivo pez cebra. En las profundidades de los arroyos y pantanos sombreados de las selvas tropicales de Borneo, un pez peculiar ha estado escondido en las turbias aguas. Con sus llamativas rayas similares a las de una cebra y su comportamiento tímido, el pez rayado de cebra, cuyo nombre es muy apropiado, ha eludido durante mucho tiempo la mirada de científicos y entusiastas de la naturaleza. No fue hasta 2008 que esta enigmática especie recibió finalmente una descripción científica formal, después de años de ser ignorada en las profundidades de los canales de Borneo. Pero incluso ahora, gran parte del pez rayado de cebra sigue siendo un misterio. Lo que sí sabemos es que este diminuto pez, que mide solo entre 1,5 y 2,5 pulgadas de largo, es un maestro del camuflaje. Sus rayas blancas y negras le permiten camuflarse a la perfección con la luz moteada que se filtra a través del dosel de la selva tropical, lo que lo hace casi invisible para depredadores y presas por igual. Pero la naturaleza esquiva del pez rayado de cebra no es solo una cuestión de camuflaje. Esta especie tímida también es conocida por ser tímida a la hora de alimentarse, y sale disparada de la seguridad de los troncos sumergidos y la vegetación que sobresale para atrapar pequeños invertebrados e insectos antes de retirarse rápidamente a su escondite. La babosa de Sabah. Los altos picos y los bosques brumosos de la región de Sabah en Borneo albergan una asombrosa diversidad de criaturas únicas, desde el majestuoso orangután hasta el escurridizo leopardo nublado. Sin embargo, entre estas maravillas montañosas, destaca un pequeño molusco viscoso y sorprendentemente seductor conocido como la babosa de Sabah. A pesar de su modesto tamaño de tan solo 4 centímetros de longitud, este colorido gasterópodo es una verdadera maravilla de la naturaleza, capaz de cautivar a científicos y entusiastas de la naturaleza por igual, con sus fascinantes comportamientos y adaptaciones únicas. La babosa de Sabah, con su cuerpo brillante y multicolor, es una auténtica maestra en el arte del cortejo y la reproducción. Durante la temporada de apareamiento, estas criaturas participan en un ritual extraordinario y cautivador, conocido como el lanzamiento de dardos de amor. Utilizando un órgano especializado denominado saco de dardos, la babosa es capaz de proyectar un dardo afilado y calcáreo hacia su potencial pareja. Este proyectil biológico no es un mero gesto romántico, sino que está cargado de un potente cóctel de hormonas y sustancias mucosas que se inyectan en el cuerpo del receptor. Los esquivos leopardos nublados. En las densas e imponentes selvas tropicales de Borneo, un depredador elegante y moteado se desliza silenciosamente entre las sombras. Con extremidades largas y poderosas y un cuerpo musculoso y ágil, el leopardo nublado de Borneo es un cazador formidable, capaz de abatir presas muchas veces más grandes que él. Pero a pesar de su temible reputación, este escurridizo felino sigue siendo una de las especies endémicas de Borneo menos comprendidas y más amenazadas. Descrito por primera vez por científicos a principios del siglo XIX, el leopardo nublado de Borneo fue considerado durante mucho tiempo una subespecie de su primo del continente asiático, el leopardo nublado. Pero en 2007, estudios genéticos revelaron que la población de Borneo era en realidad una especie distinta con una historia evolutiva única y una serie de adaptaciones que la diferenciaban de sus parientes continentales. Entre estas adaptaciones se encuentran las increíbles habilidades arbóreas del leopardo nublado de Borneo. Con garras largas y afiladas y un cuerpo flexible y alargado, este felino está perfectamente adaptado a la vida en los árboles, donde pasa gran parte de su tiempo cazando presas y navegando por el complejo ecosistema del dosel. Con sus sentidos agudos y reflejos ultrarrápidos, es un depredador formidable, capaz de derribar de todo,
desde monos y gibones hasta ciervos y cerdos salvajes. Pero quizás la característica más sorprendente del leopardo nublado de Borneo es su naturaleza enigmática y esquiva. Debido a su preferencia por hábitats remotos y tranquilos, y a sus hábitos predominantemente nocturnos, esta especie ha sido difícil de estudiar en estado salvaje durante mucho tiempo, y como resultado, gran parte de su biología y comportamiento sigue siendo un misterio. Hongos que brillan en la oscuridad. En Brasil, literalmente encontraron hongos que brillan en la oscuridad. Irónicamente, estos hongos fueron descubiertos en 1840, pero después de ese descubrimiento inicial, no fueron encontrados nuevamente hasta 2009. Como puedes imaginar, no fue una caminata fácil, ya que solo podías ir a buscar estos hongos en la oscuridad para ver si realmente brillaban. El brillo de estos hongos es el resultado de una reacción química llamada bioluminiscencia, en la que una enzima actúa sobre una molécula y produce luz. Los científicos creen que el brillo puede tener varios propósitos, como atraer insectos que ayudan en la dispersión de esporas, o tal vez como un mecanismo de defensa para advertir a los depredadores de su toxicidad. El brillo de estos hongos intrigó a las culturas indígenas y a los científicos modernos por igual, despertando la curiosidad sobre su papel dentro del complejo ecosistema de la Amazonia. La selva tropical alberga algunas de las maravillas naturales más notables, incluidos estos hongos brillantes. Se encuentran principalmente en madera en descomposición y prosperan en entornos humanos y ricos en nutrientes en la Amazonia. Ciertamente no es algo que esperarías de los hongos, pero también es lo que los hace tan extraños. Bueno, eso es todo lo que se refiere al reino de las selvas de nuestro mundo y las que han producido cosas realmente extrañas a lo largo de los años.